El verdadero enemigo de la riqueza no es la pobreza, sino la ignorancia disfrazada de costumbre. Cada hábito que repites sin conciencia se convierte en una cadena invisible que te ata a la escasez. Los estoicos sabían que el hombre no es libre mientras sea esclavo de sus impulsos, y el dinero, al igual que el tiempo, siempre se escapa de las manos de quien no domina su mente. Hoy exploraremos los 10 hábitos que te mantienen pobre, no solo en el bolsillo, sino en el alma. Te invito a que te quedes hasta el final, porque allí descubrirás una verdad que puede cambiar tu destino financiero para siempre. Y antes de continuar, quiero que comentes la palabra abundancia, si estás listo para romper con los patrones que te atan a la escasez. El primer hábito que te mantiene pobre es vivir como si nunca fueras a morir. Suena paradójico, pero el miedo a la muerte ha llevado a muchos a buscar placer inmediato sin pensar en las consecuencias. Los estoicos enseñaban que recordar la finitud no es pesimismo, sino claridad. Quien olvida que su tiempo es limitado, gasta como si tuviera vidas infinitas. Compra por impulso, busca distracciones y confunde placer con progreso. Marco Aurelio, en su diario, se recordaba cada mañana que ese podía ser su último día. No lo hacía para lamentarse, sino para elegir con sabiduría. Si aplicas esa reflexión al dinero, entenderás que cada gasto es una decisión existencial. ¿Estás comprando algo que expande tu vida o algo que solo te distrae de ella? La pobreza muchas veces no es falta de ingresos, sino exceso de inconsciencia. Vivir sin propósito convierte la riqueza en humo. Quien no sabe por qué vive, tampoco sabe por qué ahorra, invierte o trabaja. El segundo hábito que te mantiene pobre es creer que el dinero resolverá tus problemas internos. La mayoría busca el éxito para llenar vacíos emocionales. Quiere más dinero, pero no saben para qué. Creen que la abundancia externa curará la escasez interna y terminan agotados, esclavos de su propia ambición. Los estoicos advertían contra esa trampa. La riqueza sin virtud se convierte en un peso. Séneca escribió que el dinero revela el carácter del hombre, no lo transforma. Si eres infeliz con poco, también lo serás con mucho. La mente pobre no es la que no tiene, sino la que necesita constantemente más para sentirse viva. Observa el mundo moderno. Millones de personas con salarios estables viven endeudadas, no porque ganen poco, sino porque no toleran el vacío del silencio. Gastan para no pensar, consumen para no sentir, trabajan para no escucharse. La verdadera pobreza es espiritual y la riqueza material solo amplifica lo que ya eres. Si estás desordenado internamente, el dinero solo acelerará tu caos. El tercer hábito que te mantiene pobre es confundir movimiento con avance. En la era digital, la productividad se convirtió en una adicción. Creemos que estar ocupados es sinónimo de ser exitosos, pero los sabios antiguos sabían que la acción sin dirección es ruido. Epicteto decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y en lo económico, eso se traduce en gastar energía en tareas que no generan valor real. Gente que trabaja 12 horas al día sin construir patrimonio, que ahorra sin propósito o que emprende sin visión. El mundo premia la claridad, no la prisa. Un día bien enfocado puede valer más que un año de dispersión. Quien no tiene un plan termina trabajando en el de otro, y quien no domina su tiempo termina alquilando su vida. Imagina a un artesano en la antigua Roma. Trabaja el mármol con precisión, no con velocidad. Cada golpe tiene intención, cada pausa tiene sentido. Esa es la diferencia entre el que actúa con conciencia y el que se deja arrastrar por la urgencia. Hoy, la mayoría se levanta sin propósito y corre detrás del dinero como quien persigue su propia sombra. Pero la abundancia no llega a quien corre, sino a quien se alinea. La mente enfocada crea, la mente dispersa sobrevive. El cuarto hábito que te mantiene pobre es vivir comparándote con otros.
Nada destruye la paz interior como el deseo de tener lo que el otro muestra. En tiempos antiguos, la envidia era considerada una enfermedad del alma, y hoy, con las redes sociales, se ha convertido en epidemia. Ves el éxito aparente de otros y sientes que estás detrás, sin saber que muchos de esos triunfos son solo máscaras. Los estoicos enseñaban a mirar hacia adentro, no hacia afuera. Séneca decía: ningún hombre es pobre si se conforma con lo que tiene. Pero el que desea más de lo que necesita, ese es el más pobre de todos. Cuando vives comparando, pierdes tu centro. Gastas por competir, no por construir. Te endeudas para aparentar, y cada compra hecha por orgullo te aleja de la libertad. La comparación es el ladrón silencioso de la prosperidad, porque te roba la gratitud, y sin gratitud no hay abundancia que dure. Si hoy solo puedes ahorrar una pequeña cantidad, hazlo con dignidad. Si apenas comienzas tu camino financiero, hazlo con fe, porque la riqueza no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto puedes sostener sin perder tu calma. Cada paso consciente te acerca más al equilibrio que el mundo entero persigue. El quinto hábito que te mantiene pobre es rechazar la incomodidad. La mente moderna busca placer instantáneo, pero toda evolución requiere fricción. Los estoicos abrazaban la incomodidad como entrenamiento del alma. Dormían en el suelo, comían frugalmente, se exponían al frío, no por masoquismo, sino por fortaleza. Sabían que quien teme al dolor se vuelve débil. Y en lo financiero eso significa huir de la disciplina. Huir del ahorro, de la inversión, del sacrificio a corto plazo. Pero cada renuncia es una semilla. Cada incomodidad aceptada con propósito es un acto de libertad futura. La gente pobre quiere placer hoy. La gente libre construye placer duradero. El que domina su deseo, domina su destino. Por eso, mientras muchos gastan para sentirse bien, los sabios invierten para ser libres. El dinero no llega a quien busca confort, sino a quien entrena su mente para sostener el esfuerzo sin perder la serenidad. Cada vez que eliges la incomodidad consciente, aprender, ahorrar, postergar gratificación, estás rompiendo las cadenas invisibles de la pobreza. El sexto hábito que te mantiene pobre es esperar el momento perfecto para actuar. Es la trampa más elegante del autosabotaje, la ilusión de que algún día, cuando tengas más tiempo, más dinero o más conocimiento, comenzarás. Pero ese día nunca llega porque la perfección no existe, solo la preparación. Los estoicos hablaban del poder de la hora como el único momento verdaderamente tuyo. Lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino, decía Marco Aurelio. Quien espera condiciones ideales, en realidad teme al error. Y quien teme al error, jamás progresa. Imagina a un joven comerciante en la Roma antigua que hereda una pequeña tienda de su padre. Sueña con expandirse, pero teme perderlo todo. Cada día observa los mercados, calcula precios, analiza a sus competidores, pero nunca abre una nueva ruta. Mientras tanto, otro comerciante, menos preparado pero más valiente, toma acción, comete errores, aprende y crece. Cuando el primero finalmente se atreve, ya es tarde. El mundo pertenece a los que actúan, no a los que esperan. En la vida moderna, el miedo a comenzar se disfraza de planificación eterna. Estoy investigando, estoy esperando el momento, todavía no estoy listo. Pero el aprendizaje verdadero no ocurre antes del paso, sino durante el camino. Es como aprender a nadar leyendo libros sobre natación. Puedes estudiar las técnicas durante años, pero hasta que no te lanzas al agua, no entiendes el movimiento del mar. La pobreza se alimenta de la postergación, no solo de dinero, sino de tiempo. Cada día que postergas una idea, un cambio, una decisión, estás dejando que tu energía se oxide. Las personas exitosas no esperan tener todo resuelto. Avanzan, tropiezan, corrigen y siguen. El movimiento crea claridad. El estoicismo enseña que el control no está en el resultado, sino en la acción. No puedes garantizar el éxito, pero sí puedes garantizar tu esfuerzo.
Epicteto decía, primero dile a ti mismo lo que quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer. Ese es el antídoto contra la parálisis. Piensa en cuántas oportunidades has dejado pasar por esperar sentirte preparado. Tal vez ese negocio, esa inversión, ese proyecto personal, crees que te falta algo, pero en realidad solo te falta comenzar. La mente pobre busca garantías. La mente abundante confía en su capacidad de adaptación. Mira a tu alrededor. Cada innovación, cada imperio, cada fortuna comenzó con un salto imperfecto. Los creadores no esperaron aprobación, esperaron menos, actuaron con lo que tenían. Si esperas sentirte listo, vivirás toda tu vida en el borde del inicio. La perfección es la excusa de los inseguros. Lo perfecto nunca llega, pero el tiempo siempre se va. Y mientras tú esperas, otros avanzan. No porque sepan más, sino porque se atreven más. La acción imperfecta vale más que la idea brillante jamás ejecutada. El mundo moderno premia al que se mueve, no al que duda. Cada paso te enseña algo que ningún curso, mentor o video puede darte. El miedo se disuelve con experiencia, pero si no lo enfrentas, crece. Es como una sombra. Cuando caminas hacia la luz, se acorta. Cuando te detienes, te envuelve. Así que deja de esperar el momento perfecto. Empieza hoy con lo que tengas donde estés. El dinero, las oportunidades y la confianza llegarán en el camino, no antes. Porque el universo no recompensa al que sueña, sino al que se atreve a materializar su sueño aún temblando. Recuerda, el mayor costo de no actuar no es el dinero que pierdes, sino la vida que no vives. La pobreza más triste no es la económica, sino la de potencial no utilizado. Si supieras lo que podrías lograr con solo atreverte a empezar, jamás volverías a esperar. El séptimo hábito que te mantiene pobre es hablar más de lo que haces. Es uno de los vicios más sutiles del ego moderno, confundir el impulso de hablar con el acto de construir. Los estoicos consideraban las palabras como semillas de acción, no como decoraciones del aire. Epicteto decía que el hombre sabio habla poco, porque sabe que cada palabra que lanza sin propósito es energía desperdiciada. En cambio, el hombre común se refugia en el discurso, creyendo que al hablar ya ha avanzado. Pero no hay riqueza en las intenciones, solo en la ejecución. Vivimos en una era en la que la apariencia pesa más que el resultado. Publicamos metas, compartimos planes, contamos sueños, pero todo queda en promesas. El mundo está lleno de boya y vacío de ya hice. Cada palabra que no se convierte en acción se transforma en deuda interna. Hablar sin hacer te da una falsa sensación de progreso, un alivio momentáneo que anestesia el movimiento real. Te sientes productivo porque expresaste tus planes, pero en realidad solo los has diluido en palabras. Imagina a un joven romano que anuncia en el foro sus futuros proyectos: abrir un taller, expandir su comercio, escribir un libro. Todos lo escuchan y lo admiran, pero al final del año no ha hecho nada. Otro, en silencio, trabaja cada día sin decir palabra. Cuando el tiempo pasa, el primero sigue hablando y el segundo ya ha construido su fortuna. La historia siempre favorece al que actúa sin alardes. En el mundo moderno, esto se traduce en la adicción a la validación. Buscamos reconocimiento antes de lograr resultados. Subimos fotos del proceso, contamos lo que haremos, recibimos aplausos digitales, y eso nos roba la motivación de actuar. El cerebro interpreta los elogios como si ya hubiera cumplido la meta, y así la energía se disipa. El éxito exige silencio operativo. Los verdaderos constructores no anuncian sus cimientos, dejan que los hechos hablen por ellos. El estoicismo enseñaba la virtud de la arete, la excelencia silenciosa. Séneca escribía: no digas que filosofas, filosofa. En otras palabras, no proclames tu propósito, vívelo. Quien habla menos y actúa más se vuelve impredecible, poderoso, efectivo. La pobreza no es solo monetaria, también es verbal.
El que gasta sus palabras en exceso se queda sin energía para sus acciones. Piensa en cuántas veces has dicho voy a empezar el lunes, voy a ahorrar, voy a invertir. Cada una de esas frases, sin acción, es una promesa incumplida contigo mismo. Y cada promesa rota debilita tu confianza. Porque tu mente aprende a no creerte. Dejas de confiar en ti. Y sin autoconfianza, ninguna estrategia financiera funciona. Las personas ricas en propósito tienen algo en común. Hacen más de lo que anuncian. No necesitan convencer a nadie, porque su vida ya es evidencia. No buscan aprobación, buscan resultado. Cuando te enfocas en el trabajo en lugar del discurso, tu energía se multiplica. Cada día te vuelves más fuerte, más enfocado, más confiable. Hablar menos y hacer más es una forma de meditación práctica. En el silencio, la mente se aclara. En la acción se transforma. Cuando trabajas sin contarlo, el resultado sorprende. El ruido externo se apaga y solo queda la obra. En la Roma antigua, los escultores firmaban sus obras con discreción. A veces ni siquiera las firmaban. Sabían que su legado no dependía de su nombre, sino de la perfección de su trabajo. Hoy muchos quieren fama sin mérito, dinero sin proceso, respeto sin disciplina. Pero la riqueza verdadera se construye en las sombras del esfuerzo, no bajo la luz del reconocimiento. Así que hazte una promesa. Deja que tus resultados hablen más fuerte que tus palabras. No anuncies tus metas, encárgate de cumplirlas. El éxito se siente más cuando llega en silencio. La gente puede dudar de tus palabras, pero no de tus hechos. Recuerda, el ruido no genera riqueza, la constancia sí. La mente enfocada no necesita aplausos, necesita progreso. Cada día en que eliges trabajar en silencio, estás acumulando poder, enfoque y respeto. El éxito verdadero no se publica, se vive. El octavo hábito que te mantiene pobre es evitar asumir responsabilidad por tu vida. Este hábito es silencioso, pero devastador. Es el refugio de la mente que se siente víctima del destino. Los estoicos enseñaban que nada da más poder al ser humano que reconocer que es el único responsable de su percepción y sus decisiones. Epicteto decía, no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Sin embargo, en el mundo moderno, la mayoría culpa al sistema, al gobierno, a la suerte, al jefe, a la familia, a la economía, a cualquiera menos a sí mismos. Esta mentalidad es la raíz más profunda de la pobreza, porque mientras creas que tu destino depende de factores externos, jamás tomarás las riendas de tu propia abundancia. Asumir responsabilidad no significa culparte por todo, sino reclamar tu poder sobre lo que puedes cambiar. El hombre pobre mentalmente siempre encuentra una excusa. El hombre libre siempre encuentra una estrategia. La diferencia está en dónde colocas el control. Si lo dejas afuera, te conviertes en espectador de tu vida. Si lo traes adentro, te conviertes en creador. Y ese cambio mental es el punto de partida de toda prosperidad. Imagina a dos trabajadores en la misma ciudad, con el mismo salario, las mismas condiciones y las mismas dificultades. Uno se queja cada día. Mi jefe no me valora, la vida es injusta, el país no ofrece oportunidades. El otro piensa, quizás no puedo controlar mi entorno, pero sí mi aprendizaje, mi tiempo libre, mi actitud. Uno gasta su energía en señalar, el otro en construir. 10 años después, uno sigue igual. El otro ha crecido, ha ahorrado, ha invertido, ha aprendido. No porque el mundo le favoreció, sino porque decidió dejar de esperar favores del mundo. Los estoicos creían en el concepto de progairesis, la facultad interior de elegir cómo responder a cualquier circunstancia. Ese principio es la esencia de la riqueza espiritual y material. Si te despiden, puedes hundirte en la queja o verlo como un impulso para crear tu propio camino. Si el mercado cambia, puedes lamentarte o adaptarte. Si algo falla, puedes buscar culpables o aprendizajes. La mente pobre se enfoca en el problema.
La mente rica se enfoca en la respuesta. Mira a tu alrededor. La mayoría vive atrapada en narrativas de victimismo. No puedo ahorrar porque gano poco. No puedo emprender porque no tengo contactos. No puedo invertir porque no tengo tiempo. Pero el problema no es la falta de recursos, sino la falta de responsabilidad. Cuando asumes responsabilidad total, tu creatividad se expande. Ya no esperas condiciones ideales, las generas. Ya no esperas oportunidades, las construyes. La riqueza no comienza con dinero, sino con la decisión de dejar de ser víctima. En el momento en que dices, esto depende de mí, el universo cambia de posición. Dejas de vibrar como alguien que pide y comienzas a vibrar como alguien que crea. Es un cambio invisible pero radical. La energía de la responsabilidad atrae poder, respeto, claridad y oportunidades. Séneca decía, el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Mientras culpes al mundo, el mundo te dominará. Pero cuando tomas responsabilidad, el destino se convierte en tu aliado. No necesitas controlarlo todo, solo controlar tu mente. Porque el que domina su mente, domina su realidad. Asumir responsabilidad también significa aceptar tus errores sin justificarte. No hay crecimiento sin autoevaluación. Si un negocio falla, aprende. Si gastas de más, analiza. Si tus relaciones son caóticas, observa tus patrones. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Cada error asumido con humildad se convierte en capital de sabiduría. El pobre emocional busca culpables. El sabio busca causas. El primero huye del espejo. El segundo se mira con honestidad. La pobreza más dura no es económica, sino psicológica. La incapacidad de reconocerse como autor de su historia. Los grandes imperios del pasado se levantaron y cayeron por decisiones humanas. No fue el azar lo que los destruyó, sino la falta de responsabilidad de quienes los dirigían. Lo mismo ocurre con tu vida. No culpes al azar cuando tienes el timón en tus manos. Asumir responsabilidad no te vuelve rígido, te vuelve libre. Porque entiendes que nada ni nadie tiene el poder de definirte sin tu consentimiento. Y cuando descubres eso, algo se enciende dentro de ti. Ya no pides, eliges. Ya no esperas, actúas. Y esa es la verdadera independencia, mucho más profunda que la financiera. Cuando aceptas que tú eres la causa y no el efecto, el dinero deja de ser un misterio. Comprendes que la prosperidad no se atrae. Se genera desde la claridad y la acción consciente. El día que dejes de culpar, comenzarás a prosperar. El noveno hábito que te mantiene pobre es vivir endeudado con tus impulsos. No se trata solo de deudas financieras, sino de deudas emocionales, promesas rotas, deseos inmediatos, decisiones sin conciencia. La mayoría no está esclavizada por un banco, sino por su propia incapacidad de esperar. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en dominar tus deseos. Nadie es libre hasta que puede gobernarse a sí mismo, decía Séneca, y sin dominio propio, cualquier ingreso se escapa como agua entre los dedos. La pobreza moderna tiene una forma elegante, se disfraza de consumo. Compras no porque lo necesites, sino porque lo sientes. Gastas no por decisión, sino por impulso. Buscas alivio momentáneo en lo externo para llenar un vacío interno. Pero el placer inmediato es el interés más alto que pagarás en la vida. Porque cada vez que eliges placer antes que propósito, te endeudas con tu futuro. Imagina a un joven romano que recibe su paga por un mes de trabajo. En lugar de ahorrar o invertir, la gasta en banquetes, vino y distracciones. Cuando llega el invierno, no tiene con qué sostenerse. Entonces culpa al destino, sin ver que su pobreza fue escrita por sus impulsos. Cambia Roma por el siglo XXI y el patrón es el mismo. Tarjetas al límite, préstamos innecesarios, gastos que buscan aprobación. Cambia el escenario, pero no la mente. Los hábitos que empobrecen no siempre parecen peligrosos. A veces se disfrazan de me lo merezco. Es solo una vez. La vida es corta.
Pero detrás de cada compra emocional hay un mensaje oculto. No confío en mi futuro. La persona que vive en coherencia no necesita comprarse algo para sentirse bien. Su paz interior es su riqueza. El estoico no desprecia el placer, pero no lo convierte en dueño de su voluntad. El endeudado vive en reacción constante. Su dinero entra y sale sin propósito, pero su verdadero problema no está en los números, sino en la mente. No es que no gane suficiente, es que no sabe sostener lo que gana. No se trata de cantidad, sino de calidad de conciencia. Puedes ganar mucho dinero y seguir siendo pobre si tu mente está hipotecada al deseo. Séneca advertía que la avaricia y la impulsividad son hermanas del mismo mal, la esclavitud interior. Quien gasta sin pensar está tan atado como quien no puede dejar de acumular. Ambos son esclavos del miedo. Uno teme no tener, el otro teme perder. El equilibrio se encuentra en la templanza, en la capacidad de disfrutar sin depender, de poseer sin ser poseído. Mira a tu alrededor. La sociedad empuja al consumo como escape. Te dice que la felicidad está en lo que adquieres, no en lo que comprendes. Pero cada objeto comprado para llenar un vacío crea otro vacío. Cada deuda contraída por impulso es una cadena más en la prisión de la ansiedad. La riqueza no se mide en cosas, sino en control. Y quien domina su deseo, domina su destino. El estoicismo enseñaba la práctica de la moderación como fuente de poder. Marco Aurelio, siendo emperador, dormía en una cama austera, comía poco y vestía con sencillez. No porque no pudiera tener más, sino porque entendía que el lujo no es abundancia, es dependencia. Cuanto menos necesitas, más libre eres. Y cuanto más libre eres, más fácil es crear riqueza real. El hábito de gastar sin pensar también se refleja en el tiempo. Porque el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no. Muchos viven endeudados de minutos y horas, gastándolos en distracciones, sin invertirlos en lo que los haría crecer. Cada notificación que robó tu atención fue un pequeño préstamo de tu futuro. Cuando llegas a la noche con la sensación de vacío, es la factura que te pasa la dispersión. La mente pobre confunde gratificación con progreso. El sabio entiende que el placer más grande no está en comprar, sino en construir. Cada día en que eliges postergar un impulso, fortaleces tu músculo de abundancia. Cada vez que eliges ahorrar en lugar de gastar, enviar un currículo en lugar de quejarte, leer en lugar de distraerte, estás pagando la deuda que tenías contigo mismo. No te conviertes en rico cuando ganas más, sino cuando dejas de desperdiciar lo que tienes. El dominio propio es la cuenta bancaria invisible que sostiene toda prosperidad. Sin él, cualquier ingreso se evapora. Con él, cualquier semilla florece. Así que la próxima vez que sientas el impulso de gastar por sentirte mejor, detente. Respira. Pregúntate, ¿estoy comprando algo o evitando sentir algo? Esa pregunta puede ahorrarte años de trabajo. Porque lo que el marketing no dice es que la verdadera abundancia no se vende, se entrena. Recuerda esto: quien gobierna sus deseos, gobierna su mundo. El dinero es un reflejo de tu capacidad de esperar, decidir y sostener. La riqueza no pertenece al más inteligente ni al más afortunado, sino al más disciplinado. El 10º hábito que te mantiene pobre es ignorar tu crecimiento interior mientras persigues riqueza exterior. Es quizás el más peligroso de todos, porque te hace creer que avanzas cuando en realidad te estás vaciando. Puedes trabajar sin descanso, estudiar estrategias, diversificar ingresos, pero si no evolucionas como persona, tu mente seguirá siendo pobre aunque tu cuenta crezca. Porque el dinero no transforma tu conciencia, solo la amplifica. Si tu interior está desordenado, más dinero solo multiplicará el caos. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del imperio, escribía cada noche recordándose algo esencial. Tu poder no está en tu trono,
sino en tu mente. No hay riqueza verdadera sin autoconocimiento. La mente pobre busca acumular cosas. La mente sabia busca comprenderse. Una genera ansiedad, la otra genera equilibrio. Y sin equilibrio, toda prosperidad se vuelve frágil. Muchos buscan estrategias para ganar más, pero pocos se preguntan, ¿quién estoy siendo mientras gano? La pobreza más profunda no es la falta de recursos, sino la falta de propósito. No es no tener, sino no saber para qué tener. Hay personas con millones que viven endeudadas emocionalmente, con miedo a perder, sin paz ni libertad. Porque la abundancia sin dirección se convierte en carga. Imagina a un comerciante que dedica su vida a acumular oro. Cada día lo cuenta, lo guarda, lo protege, pero cada noche teme que se lo roben. Vive prisionero del mismo tesoro que lo hizo rico. Otro hombre, con menos posesiones pero más claridad, duerme tranquilo porque su riqueza no depende de lo externo. Esa es la diferencia entre tener dinero y tener dominio interior. El hábito de descuidar tu mundo interior te desconecta de la fuente que genera abundancia. Trabajas más, pero sientes menos. Avanzas, pero no disfrutas. Produces, pero no te reconoces. Entonces, comienzas a llenar el vacío con más trabajo, más logros, más ruido. Pero el silencio que niegas es el que guarda las respuestas. Séneca lo explicó con precisión. La riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Si no aprendes a detenerte, reflexionar y escucharte, te convertirás en esclavo del movimiento. La mente sin pausa no genera claridad, genera agotamiento. Y el agotamiento es la nueva pobreza del siglo XXI. No hay éxito verdadero sin autoconciencia. Cada hábito que te libera financieramente debe estar sostenido por un hábito que te libere espiritualmente. Ahorrar sin propósito es acumulación vacía. Invertir sin sentido es avaricia disfrazada de estrategia. Trabajar sin descanso pero sin gratitud es solo otra forma de miseria. Tu mente es la empresa más importante que diriges. Si no la entrenas, el ruido del mundo la dominará. Si no cultivas paz, la prisa te gobernará. Si no fortaleces tu visión, vivirás atrapado en la distracción. Por eso, los estoicos practicaban el silencio diario, el registro mental, la reflexión matutina, no como rituales, sino como entrenamiento del alma. El crecimiento interior no se logra leyendo frases motivacionales ni acumulando cursos. Se logra enfrentándote a ti mismo, observando tus pensamientos, tus miedos, tus impulsos. El dinero que buscas ya está disponible, pero no puede sostenerse en una mente inestable, porque el universo no confía grandes recursos a quien no puede sostener pequeñas emociones. No ignores tu interior mientras construyes tu exterior. No persigas tanto la riqueza que olvides por qué empezaste. La pobreza más peligrosa no es la que vacía el bolsillo, sino la que seca el espíritu. Si no aprendes a detenerte, a agradecer y escucharte, vivirás persiguiendo espejismos. Y cuando por fin llegues, descubrirás que perdiste el tesoro más grande, tu paz. El equilibrio entre crecer por fuera y evolucionar por dentro es la fórmula más poderosa del éxito sostenible. Si logras dominar ambos mundos, nada podrá derribarte. Porque el dinero puede ir y venir, pero la sabiduría nunca se pierde. Y ahí está la clave. El dinero no te hace grande, solo amplifica lo que ya eres. Si eres sabio, multiplicará tu paz. Si eres inconsciente, multiplicará tu caos. Así que antes de buscar más ingresos, busca más conciencia. Antes de planear tu próxima meta, pregúntate si tu alma puede sostenerla. Ese es el último hábito que separa a los pobres mentales de los ricos espirituales. El de priorizar el ser sobre el tener. Cuando aprendes eso, toda tu relación con la riqueza cambia para siempre. El silencio, después de los 10 hábitos, no es vacío, es claridad. Cuando terminas de mirar hacia afuera y comienzas a mirar hacia adentro, comprendes que todo lo que te ha detenido
nunca estuvo en el mundo, sino en tu mente. Cada pensamiento de carencia, cada impulso no dominado, cada excusa sostenida fue una cadena invisible que te mantuvo atado a la pobreza interior. Pero ahora, al reconocerlo, ya estás rompiéndolas. Porque el primer paso hacia la abundancia no es ganar dinero, sino ganar conciencia. Los estoicos lo entendieron hace siglos. La riqueza no está en lo que posees, sino en la mente que sabes gobernar. El pobre puede perderlo todo y seguir siendo libre si conserva su serenidad. El rico puede tenerlo todo y seguir siendo esclavo si vive con miedo a perder. La diferencia no está en la cantidad de oro, sino en la calidad del alma. Marco Aurelio lo resumió en una frase inmortal: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y si tus pensamientos son de abundancia, gratitud y dominio, no hay crisis que pueda empobrecerte. Mira tu vida con los ojos del filósofo que despierta al alba. Pregúntate, ¿cuántas veces me he traicionado por no creer en mí? ¿Cuántas veces he cambiado libertad por comodidad, tiempo por distracción, propósito por miedo? Cada respuesta será una llave, y cada llave abrirá un nuevo nivel de conciencia. El dinero, entonces, dejará de ser un objetivo y se convertirá en una consecuencia. Porque cuando te alineas con la serenidad, el universo empieza a confiarte más. Recuerda que nada externo puede darte estabilidad si tu interior está en guerra. La disciplina sin calma se vuelve castigo. La ambición sin propósito se vuelve vacío. El trabajo sin gratitud se vuelve esclavitud. Pero cuando unes la serenidad del estoico con la visión del Creador, surge el equilibrio que sostiene toda riqueza duradera. No hay destino fijo. No naciste condenado a la escasez ni destinado al fracaso. Cada hábito que cambias reescribe tu historia. Cada pensamiento consciente es una moneda invisible depositada en tu cuenta interior. Y cuando esa cuenta se llena, el mundo externo responde. Porque la vida no te da lo que deseas, sino lo que estás preparado para sostener. Así que levántate cada día con una sola intención: ser más dueño de ti que ayer. No busques dominar el mercado, domina tu mente. No intentes cambiar el mundo, cambia tu vibración. Cuando el ruido de afuera se apague y la claridad de adentro hable, sabrás que ya eres rico. Entonces, la promesa se cumple. La abundancia no es el final del camino, es el reflejo de haber encontrado el centro. No se trata de correr detrás del dinero, sino de caminar con propósito hasta que el dinero decida seguirte. Y si algo debes recordar de todo este viaje, que sea esto: el poder de transformar tu vida no está en los hábitos del mundo, sino en la conciencia con la que eliges romperlos.